Dicen que en la sierra hay cosas que no deben nombrarse en voz alta, sobre todo cuando cae la noche y la neblina se mete entre los árboles como si buscara algo que se le perdió hace años. Yo nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que eran cuentos para espantar a los chamacos y evitar que uno se metiera en donde no debía. Pero eso fue antes. Antes de que me cruzara con él. Antes de hacer ese trato maldito con el charro negro. Mi nombre ya no importa, compa. Si de todos modos nadie me va a creer. Pero si estás oyendo esto, si por alguna razón encontraste esta grabación o estás leyendo lo que dejé escrito en este cuaderno viejo, entonces hazme un favor, no te acerques al pozo. No importa lo que te prometan. No importa cuánto necesites el dinero. Hay cosas que se cobran muy caro, y el oro nunca es gratis, por más que brille. Todo empezó hace como unos 6 años, cuando la cosa estaba más dura que nunca. Mi esposa había muerto de pulmonía, y mi hija, la Lupita, tenía fiebre cada semana. Yo ya no sabía ni qué darle de comer. Lo poquito que ganaba sembrando maíz y cuidando unas cabras apenas alcanzaba tortillas duras y un atole ralo. Había días en que me preguntaba si valía la pena seguir así, si no era mejor echarme al monte y dejar que los opilotes hicieran lo suyo. Pero entonces la vi. Esa figura montada en un caballo negro como la noche sin luna. Apareció justo al atardecer, cuando el cielo se pintó de rojo y los árboles parecían susurrar cosas que no entendía. Yo estaba sacando agua del pozo que tenía en la parte de atrás del terreno. Era un pozo viejo, que escarbó mi abuelo con sus propias manos, y del que apenas salía una cubeta de agua turbia cada que le rezabas a todos los santos. Ahí fue donde lo vi por primera vez. El charro negro. Dicen que siempre aparece cuando uno está más jodido, cuando la desesperación ya te tiene con la soga al cuello, y sí, así estaba yo. ¿Buscas oro, compadre?, me dijo con voz gruesa, como si saliera del fondo de la tierra. Alcé la mirada y lo vi. Su sombrero de ala ancha le tapaba la cara, pero sus ojos brillaban, como brasas. El caballo relinchó y pateó el suelo, haciendo saltar chispas. Yo me quedé tieso, sin poder moverme. Sentí como si el aire se hubiera puesto pesado, como si el tiempo se detuviera. ¿Qué dijo? Alcancé a balbucear, con el corazón latiéndome en los oídos. Que si quieres oro. Pero del que nunca se acaba. Solo necesitas alimentar tu pozo. Una vez por semana, cada domingo. Y te prometo que jamás te va a faltar nada. ¿Alimentarlo? ¿Con qué? El charro no respondió. Solo bajó del caballo, se acercó al brocal del pozo y dejó caer una bolsita de cuero. Sonó hueca, como si trajera piedritas. Pero cuando la abrí, me quedé sin aliento, monedas. De las antiguas, relucientes, más doradas que el sol. Oro puro. La sangre alimenta la tierra, compadre. Y el oro, a los vivos. ¿Trato hecho? Ahí debí haber corrido, gritado, haberme metido a la iglesia y pedirle perdón a Dios por lo que estaba pensando. Pero no lo hice. Solo pensé en Lupita, en su carita flaca, en sus ojitos apagados. Y pensé en la estufa vacía, en los vecinos que me miraban con lástima, en la tierra seca que no daba nada. Así que asentí con la cabeza y acepté. Esa noche no pude dormir. La bolsita del oro la escondí bajo una tabla suelta de la cocina. Y al día siguiente, sin decirle nada a nadie, fui al pueblo a vender una parte. Me pagaron bien, y por primera vez en meses, compré carne, medicina, ropa pa' mi niña. Ella sonrió, y esa sonrisa me partió el alma, porque no sabía lo que había hecho para conseguirla. El primer domingo sacrifiqué una gallina. La degollé con manos temblorosas y vacié su sangre en el pozo. Escuché un sonido raro cuando cayó. Como si algo se moviera allá abajo. Pero no vi nada. Solo el agua agitándose, como si tuviera vida. El lunes, la bolsa del oro estaba otra vez llena. Así siguió por semanas. Cambié de animales, un conejo, luego un guajolote, después un cabrito. Cada vez el oro regresaba, y cada vez me costaba menos ensuciarme las manos. El charro no volvió a aparecer, pero sentía su presencia cada domingo, como si me estuviera mirando desde las sombras. Pero entonces, algo cambió. El oro empezó a verse distinto. Algunas monedas tenían manchas oscuras. Una de ellas,
Juro por mi madre que tenía una uña pegada. Lupita empezó a tener pesadillas. Decía que veía sombras rondando la casa. Yo le decía que era el viento, que se durmiera, pero yo también escuchaba pasos allá afuera, cerca del pozo. Una noche hasta creí ver una silueta con sombrero parada junto a la cubeta. Una semana, cuando el oro no apareció, supe que el pozo quería más. Esa vez sacrifiqué un perro callejero que se me acercó. Su mirada me persiguió días. Pero la bolsa volvió a llenarse. Poco a poco, el dinero se convirtió en una enfermedad. Quería más. Quería construir otra casa, comprar tierras, mandar a Lupita a la ciudad. Empecé a tener pesadillas con voces que me hablaban desde el fondo del pozo. Me decían que no era suficiente, que la sangre ya no bastaba. Que querían carne. Y entonces desapareció el hijo de don Eulogio. Un chavito de 12 años. Lo buscaron por toda la sierra. Yo no dije nada. Pero esa noche, al echar sangre al pozo, el agua burbujeó como nunca antes. El oro, al día siguiente, venía con una cadena de bicicleta enredada. Desde ese día, el pozo no volvió a pedirme animales. Solo aceptaba sangre humana. Cada domingo, como si fuera misa del diablo, tenía que ofrecerle algo. A veces era un borracho del pueblo que se dormía en la calle, a veces un ladrón que venía huyendo de la justicia. Me inventé excusas, me engañé pensando que lo hacía por Lupita. Pero sabía que ya no había retorno. La última vez que fui a ver al sacerdote del pueblo, me dijo que tenía los ojos vacíos. Que olía a tierra húmeda y a pecado. Me confesé, pero al decir el nombre del charro, el padre se desmayó. Nunca más volvió a hablar conmigo. Ahora, todo se está desmoronando. Lupita se enfermó de nuevo, pero esta vez la fiebre no cede. Dice que alguien le habla desde el pozo, que le dice que su papá ya no sirve, que es su turno. Yo me estoy volviendo loco. No puedo dormir, no puedo comer. Y esta noche, el charro volvió a aparecer. Estaba ahí, junto al pozo, como la primera vez. Solo que esta vez no habló. Solo señaló el brocal con un dedo huesudo, y en ese momento supe lo que quería. Quiere a mi hija. No dormí esa noche, compadre. ¿Cómo iba a dormir si tenía al demonio parado junto a mi pozo, apuntando con su dedo esquelético hacia la puerta de mi casa, como si ya supiera que ahí dormía Lupita? Lo vi desaparecer entre la neblina como si fuera humo. El caballo no relinchó esta vez. Todo fue silencio. Un silencio tan espeso que me costaba hasta respirar. Entré a la casa temblando. Mi niña dormía en su camita, abrazada a su muñeca de trapo, con el rostro pálido y empapado de sudor. Murmuraba cosas, pero ya no entendía lo que decía. No eran palabras normales. Eran sonidos raros, como arrastrados, como si alguien más hablara a través de ella. Me acerqué despacio y le acaricié el cabello, pero al tocarla sentí algo que me heló la sangre. Su piel estaba fría, pero el cuarto entero olía a tierra mojada, a pozo profundo, a lodo viejo. En ese momento entendí que no había escapatoria. Que ese trato que hice ya no era conmigo solamente. Que el charro había marcado a mi sangre. Pensé en escapar, en llevarme a Lupita y desaparecer entre los cerros. Pero ¿a dónde se escapa uno de algo que no es humano? ¿Cómo se huye de un trato que uno mismo firmó con el alma? Pasé los días siguientes vigilando el pozo. Dejé de ir al pueblo. Dejé de comer. Me quedaba sentado frente al brocal, mirando la cuerda que colgaba en el fondo, esa que ya no usaba porque el agua había dejado de servir desde hace meses. Ahora el pozo solo bebía sangre. No agua. Un sábado por la noche, mientras intentaba mantenerme despierto con café y tabaco barato, escuché un chillido. No era un animal. Era Lupita. Corrí adentro, tropezando con una silla, y cuando entré al cuarto vi que su cama estaba vacía. La ventana abierta. Y en el suelo, lodo. Mojado. Como si algo salido del pozo la hubiera arrastrado. Salí gritando su nombre, y lo que vi me paralizó. Ella iba caminando sola hacia el pozo. En bata, descalza, con los brazos extendidos como sonámbula. Corrí hacia ella, la abracé con fuerza y la levanté. Pero al tocarla sentí algo debajo de su piel, como si estuviera llena de gusanos. Ella abrió los ojos, y vi que ya no eran los de mi hija.
Eran negros, como dos pozos sin fondo. Papá, ya no es tu turno. Es mío. Me caí de espaldas, la solté sin querer. Ella no lloró, no gritó. Solo caminó hacia el brocal, y cuando llegó, el pozo se iluminó desde dentro, como si algo ardiera en el fondo. La cuerda se tensó sola, y escuché el crujir de madera vieja. Entonces, vi lo imposible, una mano huesuda saliendo del pozo. Luego otra. Y después, una figura entera, negra, altísima, subiendo sin esfuerzo, como si flotara. El charro. Esta vez sí vi su rostro. No tenía piel. Era un cráneo cubierto de sombras, con una sonrisa que no era humana. De su sombrero salían humaredas oscuras, y su caballo lo seguía, caminando sobre la piedra, como si pesara menos que una hoja. Yo grité. Lo juro que grité con toda mi alma. Pero nadie vino. Nadie oyó. El charro se paró frente a Lupita y la miró. Ella bajó la cabeza. Y entonces él me habló. Compadre, se acabó tu tiempo. Prometiste sangre. Y ella, es sangre tuya. Corrí hacia ellos. Me lancé con todas mis fuerzas, pero fue como chocar contra un muro invisible. Me golpeé la cabeza, me abrí la ceja. La sangre me nubló el ojo. Pero vi, entre el dolor, como el charro extendía su mano hacia Lupita. Ella no se movía. Y entonces, algo en mí se rompió. Le grité que me llevara a mí. Que el trato era conmigo. Que yo lo aceptaba. Que podía quedárselo todo, pero que la dejara. Me arrodillé. Lloré. Rogué como un perro. Y por primera vez lo vi dudar. ¿Quieres pagar tú el precio? Me dijo. Sí, sí. Pero a ella déjamela. Por favor. El charro bajó la mirada. Luego levantó su mano, chasqueó los dedos, y Lupita cayó al suelo, inconsciente. Pero el pozo se agitó. El agua se alzó como una lengua negra. Grité, pero ya era tarde. Sentí como la tierra bajo mis pies temblaba. El charro se desvaneció en el aire. Y el pozo me llamó. No fue con palabras. Fue algo más hondo. Algo que me jaló desde adentro. Como si algo en mi alma quisiera lanzarse. Caminé solo. Mis piernas no me respondían. Lupita estaba tirada, pero viva. Y yo ya no era dueño de mí. Al llegar al brocal, la cuerda me rodeó el cuello sin que nadie la moviera. Intenté luchar, pero el aire me faltó. Me resbalé. El borde del pozo estaba húmedo, cubierto de algo que olía a carne podrida. Y entonces, caí. No sé cuánto tiempo estuve cayendo. El pozo ya no era un hueco en la tierra. Era un abismo. Oscuro. Sin fin. A los lados veía cosas, caras deformes, ojos abiertos que me miraban. Manos que salían de la piedra, intentando agarrarme. Escuchaba lamentos, llantos, risas, oraciones. ¿Y el olor? Dios mío, el olor. Cuando por fin toqué fondo, no sentí el golpe. Sentí que me hundía en algo blando. Como carne viva. Y lo peor es que estaba caliente. Algo me envolvió. Como si el pozo me tragara. Y entonces, me di cuenta. Yo era el alimento. Vi mi cuerpo deshacerse poco a poco. Primero la piel, luego los músculos, los huesos. Pero yo seguía consciente. Mi alma no se iba. El pozo no me dejaba morir. Ahora soy parte de él. Parte de ese maldito pozo. Puedo sentir como otros se acercan. Como vienen a hacer tratos. Y a veces, cuando echo un grito, alguien lo escucha. Uno de esos que buscan oro fácil. Que creen que todo se consigue sin pagar precio. Mi hija vive, creo. Alguien del pueblo la recogió. Se la llevaron. O al menos eso espero. No sé. Desde aquí abajo todo es oscuridad y voces. Pero sé que el charro sigue viniendo. Cada domingo. Y el pozo sigue hambriento. Así que si estás leyendo esto, si de verdad llegaste hasta el final de esta historia, hazme caso, no hagas tratos con el charro negro. Él nunca da nada gratis. Y si alguna vez ves oro reluciente en una bolsita de cuero, huye. Porque puede que termines como yo, enterrado vivo, dentro de un pozo que ya no es pozo,
sino una boca que jamás se sacia. Y créeme, todavía tengo hambre. Yo siempre dije que la música era lo único que me había salvado de volverme loco. Cuando uno vive solo, en un cuarto que apenas tiene para cubrirse del frío, y se gana la vida tocando en los pasillos del metro entre los olores a humanidad, aceite y esa pesterrancia de los túneles. Pues uno agarra cualquier razón para no rendirse. Para mí, era el violín. No era gran cosa, la neta. Era un violín barato, medio roto, pero lo afinaba con cariño, y cuando cerraba los ojos y dejaba que las notas salieran, era como si por unos minutos todo ese pinche mundo jodido se detuviera. Al menos para mí. Me llamo Ernesto, pero ahí abajo me conocían como el gato del metro, porque decía la gente que aparecía en cualquier estación sin hacer ruido y que siempre tocaba con los ojos cerrados, como si escuchara algo que nadie más oía. Pero eso fue antes. Antes de que todo se fuera al carajo. Antes de encontrar ese maldito violín negro. Y antes de cruzarme con él, con ese charro que no caminaba, sino que flotaba como un humo espeso por las vías oscuras. Todo empezó una noche que me tocó quedarme más tarde de lo normal. Era un viernes, y ya sabes cómo se pone la cosa, gente borracha, morros sin rumbo, trabajadores con cara de cadáver. Esa vez me había ido mal, apenas tenía unas monedas en la funda del violín, y cuando vi la hora me di cuenta de que ya estaba por cerrar la estación. Estaba en Pino Suárez, uno de esos pasillos largos donde el eco se mete hasta los huesos. Estaba recogiendo mis cosas cuando lo vi. Primero creí que era un indigente, o un loquito más de esos que deambulan por los túneles, pero no era eso. Era una figura alta, vestida como charro, con un sombrero enorme que le tapaba toda la cara. El traje negro tenía bordados dorados, pero no eran flores ni grecas, eran calaveras. Y en lugar de espuelas, sus botas tenían algo que brillaba rojo. Me quedé paralizado, con la funda en la mano, mientras él se me acercaba sin decir nada. El aire a su alrededor olía a azufre, como cuando pasa un cortocircuito, y aunque no lo oía caminar, sus pasos hacían eco en el concreto. «Tocas bonito, muchacho», dijo, con una voz que me heló la espalda. Era profunda, pero suave. Como la de alguien que te acaricia el oído mientras te clava un cuchillo. «Gracias, pero ya voy de salida», respondí, queriendo evitar el miedo que me estaba subiendo por el cuello. Es una lástima desperdiciar talento así. Ahí fue cuando lo vi abrir una funda negra, más grande que la mía, y sacó un violín que no parecía hecho por manos humanas. Era de un negro tan intenso que no reflejaba la luz. Parecía absorberla. Las cuerdas eran rojas como venas, y el arco tenía pelos que no eran de caballo, compa. Eran más gruesos, más oscuros, como de algo que ya no vive. «Tócalo», me dijo, ofreciéndomelo como si fuera un regalo de reyes. ¿Está afinado?» «Siempre. Y nunca desafina. No sé qué me pasó. Tal vez la curiosidad. Tal vez el hambre. O tal vez ya desde antes el charro sabía que yo estaba roto por dentro. Pero lo tomé. Y al instante en que mis dedos tocaron el mástil, sentí una corriente subir por mis brazos, como si algo se metiera en mi cuerpo. Cerré los ojos y empecé a tocar. Y no era una melodía normal. No era una canción que yo conociera. Era algo que salía solo. Mis dedos se movían como si tuvieran voluntad propia, y el sonido que brotaba del violín era... Dios santo, era hermoso. Pero no era un hermoso bonito. Era uno triste. Doloroso. Como si todas las penas del mundo se volvieran notas. Cuando abrí los ojos, el charro ya no estaba. Pero el violín sí. En mi mano. Esa noche no dormí. Estuve tocando hasta que los dedos se me entumieron. Y al día siguiente, cuando bajé al metro a probar suerte, fue la primera vez que la gente dejó de caminar. Se detuvieron. Se quedaron callados. Algunos lloraban. Otros me tiraban billetes de a 500 como si fuera el mismísimo Paganini. Uno hasta se hincó frente a mí. Eso, un músico callejero, es como si te canonizaran. Pero eso fue solo el principio. Al tercer día, empecé a notar cosas raras.
Gente que me escuchaba tocar y luego salía a las vías y no regresaba. Una muchacha se quedó quieta frente a mí más de 20 minutos, hasta que empezó a sangrarle la nariz. Otro señor se desmayó. Pero yo no podía parar de tocar. Era como si el violín me hablara. Como si me susurrara, toca, 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 que aún no has terminado. Empecé a evitar tocar en horas pico. Me metía a los túneles más vacíos, donde ya casi no pasaban trenes. Pero aún ahí, la gente me encontraba. Y cada que tocaba, algo en el aire cambiaba. Más frío. Más denso. Una vez, en la estación La Raza, vi como el vagón del tren que se acercaba se detuvo a mitad del túnel y nunca llegó. El conductor desapareció. Solo quedó el vagón. Y dentro, no había nadie. Pero desde entonces, ese mismo vagón me sigue. Lo juro. No importa en qué estación esté, tarde o temprano lo escucho venir, el mismo sonido oxidado, el mismo rechinar. Como si el tren estuviera hecho de huesos. Y el charro ha vuelto. A veces lo veo entre los pilares, mirándome desde la oscuridad. Otras veces escucho sus pasos cuando estoy solo. Ya no me habla. Solo observa. Pero sé que espera algo. Que el trato no ha terminado. Un día, quise dejar de tocar. Me dije, ya estuvo, esto está mal, ya no quiero esto. Así que metí el violín a su funda, me fui al cuarto y lo guardé bajo la cama. Pero esa noche no dormí. Escuchaba el violín llorar. No me lo estoy inventando. Lloraba como un bebé. Y en la madrugada, la funda se movió sola. Se abrió. Y el violín estaba encima de mi pecho. No tuve más opción. Me levanté. Me vestí. Y bajé de nuevo al metro. Fue ahí, en la estación Pantitlán, en un pasillo olvidado que conecta con una plataforma clausurada, donde escuché por primera vez el canto. No era humano. Era una mezcla entre voz y violín. Seguí el sonido como si estuviera hipnotizado. Me metí por túneles que ya no existen en los mapas. Bajé escaleras que parecían infinitas. Y ahí lo vi. Un vagón, viejo, oxidado, cubierto de moho. Las puertas se abrieron solas. Y dentro, había gente. O algo que parecía gente. Estaban callados. Todos con los ojos vendados. Sentados. Esperando. El charro estaba al fondo. Parado. Esperándome. Ya casi estás listo, dijo, y su voz resonó como si viniera de todas partes. Yo solo pregunté. Listo, pa, ¿qué? Y él respondió. Pa, tu última canción. Y así, el vagón se cerró y comenzó a moverse. Nunca supe si ese vagón se movía de verdad o si solo era una ilusión, una especie de viaje entre mundos donde el tiempo se doblaba y el espacio se retorcía como serpiente. Lo único que sé es que, desde el momento en que las puertas se cerraron, el silencio se hizo tan pesado que me costaba respirar. No había ruido de ruedas ni anuncios por altavoz, ni siquiera el zumbido de los fluorescentes. Todo era un vacío espeso, como estar dentro de una tumba sellada. El charro seguía al fondo, inmóvil, con el sombrero cubriéndole el rostro. No necesitaba hablar, porque yo ya sentía lo que venía. El violín temblaba en mis manos, y el arco, ese maldito arco se movía solo, como si tuviera hambre. Frente a mí, todos esos pasajeros seguían sentados, con los ojos vendados y la cabeza ladeada. Algunos tenían sangre seca en los oídos. Otros no respiraban. Pero todos me escuchaban. Toca, dijo él finalmente, y aunque fue una sola palabra, me sentí obligado a obedecer, como si esa orden estuviera escrita en mis huesos. Así que toqué. No sé qué melodía salió, pero apenas las cuerdas vibraron, los cuerpos frente a mí empezaron a convulsionarse. Sus espaldas se arquearon, sus mandíbulas crujieron al abrirse demasiado. Algunos se levantaron de golpe y comenzaron a sangrar por la nariz, por los ojos, por las uñas. Yo quería detenerme, lo juro. Intenté soltar el violín, pero mis manos no respondían. Mis dedos estaban pegados, como si la madera del instrumento se hubiera fundido con mi piel. Cada nota era un cuchillo. Cada vibración traía un grito. Empecé a llorar, pero no podía parar. Y lo peor es que parte de mí lo disfrutaba.
Había algo dentro de esa música que me hacía sentir poderoso. Como si por primera vez estuviera por encima de todo. Como si pudiera controlar la muerte. El vagón se llenó de humo. Pero no era humo normal. Era oscuro, espeso, olía a carne quemada y a cera derretida. De entre esa niebla surgieron más figuras. No eran humanos. Eran sombras con rostro. Todos traían instrumentos, guitarras sin cuerdas, trompetas oxidadas, flautas partidas. Y todos se sentaron alrededor mío, mirándome. Una orquesta del infierno. Entonces el charro levantó su sombrero. Vi su cara por primera vez, y juro que hasta el día de hoy no sé si era una calavera o algo peor. Tenía carne, sí, pero colgando, como si se estuviera derritiendo. Sus ojos eran dos brasas ardientes. Y cuando sonrió, sus dientes parecían clavos. La música que rompe las almas solo puede tocarse con manos marcadas, me dijo. Y tú ya estás marcado, Ernesto. Quise gritar. Quise romper el violín, pero mis brazos se tensaron, y de pronto una fuerza me levantó en el aire. Mis pies no tocaban el suelo. Y entonces, sentí como el arco se hundía en mi piel. No en la del violín. En la mía. Las cuerdas se enterraron en mis dedos, cortando hasta el hueso, pero yo seguía tocando. La sangre no caía al suelo, sino que la absorbía el instrumento. Cada gota lo hacía sonar más fuerte, más hermoso, más maldito. Y entonces lo entendí. Yo no era el músico. Yo era el instrumento. Las notas no salían de las cuerdas, salían de mí. Cada lamento, cada chillido, cada alarido que se escuchaba en ese vagón salía de mis propios huesos. El violín ya no era de madera. Era mi columna vertebral. El arco era mi propio cabello. Las cuerdas, mis tendones. El charro me estaba desarmando poco a poco, volviéndome un instrumento viviente para su concierto eterno. Y no era el primero. Vi otras fundas abiertas en los rincones. Y dentro, restos de otros músicos. Manos aún pegadas a los mástiles, ojos incrustados en clavijeros, lenguas secas enrolladas en arcos. Todos fueron como yo. Todos pensaron que podían controlar el poder. Pero el poder los reclamó. El vagón se detuvo. Las puertas se abrieron. Frente a mí, el túnel era negro. Pero no era oscuridad natural. Era un vacío. Una nada. El charro se giró hacia mí por última vez. Este es tu escenario, Ernesto. Tu público te espera. Y luego desapareció. Yo salí del vagón flotando. O eso creo. Mis piernas ya no respondían. Mis dedos ya no dolían. Ya no sentía nada. Solo una música eterna en mi cabeza. Y voces. Muchas voces. De niños. De viejos. De mujeres. De hombres. Todos atrapados en esa sinfonía maldita. Todos escuchándome. Desde entonces, no ha pasado un solo minuto en que deje de tocar. A veces el vagón reaparece en alguna estación olvidada. En algún andén cerrado. Los que se atreven a acercarse me ven. Y escuchan. Y lloran. Pero no pueden hacer nada. Porque nadie puede salvar a un alma que se entregó por voluntad propia. Y cuando alguno de esos nuevos músicos desesperados se queda tocando solo por la noche, yo los escucho. Y si tocan bonito, si logran sacar algo verdadero de su violín, de su guitarra o de su voz, el charro se les aparece. Y les ofrece un trato. Y así el ciclo sigue. Yo sigo aquí, tocando. Cada noche. A veces frente a un vagón vacío. A veces en medio de la oscuridad más profunda del metro. Ya no tengo cuerpo. Solo soy sonido. Un eco que se repite. Un lamento eterno. Dicen que algunos pasajeros del último vagón, cuando van muy tarde, escuchan una melodía que los hace llorar sin razón. Y que si la siguen, desaparecen. A veces dejan su mochila. A veces su cartera. Pero nunca regresan. Si tú, el que estás oyendo esto, alguna vez escuchas un violín llorando en los túneles del metro, por favor, no lo sigas. No importa lo hermoso que suene. No importa si te llama con tu nombre. Es una trampa. Es mi trampa. Porque la música del charro nunca se apaga.
solo cambia de manos. Y ahora, compa, la siguiente nota puede ser la tuya. Mi nombre es Julián, y lo que te voy a contar no lo encontrarás en ningún libro, ni en esos videos que hacen los gringos sobre leyendas mexicanas. No. Esto no es leyenda. Esto es algo que viví, que me comió por dentro, que todavía me despierta en la madrugada empapado en sudor, con el corazón latiendo como si me lo fueran a sacar del pecho. Y si decidí contarlo, no es porque quiera redimirme ni buscar lástima. Lo hago que nadie más caiga en lo mismo. Que nadie más escuche la voz del charro negro entre las milpas. Esto pasó hace unos años, allá por la Sierra Mixe de Oaxaca, en un pueblito que ya casi ni aparece en el mapa. San Juan Tierra Negra se llama, y no exagero cuando digo que ahí el tiempo no corre, se arrastra. La vida es dura, compadre. La tierra es caprichosa, y el maíz, que es lo único que da, cada vez sale más débil, más pálido. Como si se estuviera muriendo con nosotros. Mi mujer se llamaba Antonia, y teníamos un chamaco chiquito, el Emiliano. Flaco, como todos los niños de por allá, pero con unos ojos vivos, de esos que te miran como si supieran más que tú. Trabajábamos la milpa de sol a sol, cuidando cada mazorca como si fuera oro. Pero ese año la tierra se puso más terca que nunca. No llovió. Las semillas no brotaban. Y las pocas plantas que nacieron, se secaron antes de que echaran fruto. Fue entonces que lo vi. Esa mañana había subido al cerro con la esperanza de encontrar leña, aunque fuera húmeda. Pero lo que encontré fue a un hombre, montado en un caballo negro como el pecado, parado justo en el límite entre la milpa y el monte. Llevaba un sombrero ancho, un traje de charro bordado en hilo rojo que parecía moverse con la brisa aunque no soplara viento. No dijo nada. Solo alzó una mano y me hizo una seña. Yo, como bruto, me acerqué. Creí que era algún patrón de por allá arriba, uno de esos que vienen a comprar cosechas a lo desgraciado. Tu maíz está muriendo, me dijo sin mover los labios. Era como si lo oyera dentro de la cabeza. Ya lo sé, le contesté, rascándome la nuca, incómodo. ¿Y quieres salvarlo? Yo asentí sin pensarlo. ¿Cómo no iba a querer? Mi hijo estaba flaco como rama seca. Mi mujer ya empezaba a escupir sangre por tanta tortilla sola. Te ofrezco semillas, dijo el charro. Pero no cualquier semilla. Estas te darán mazorcas gruesas, dulces, llenas de fuerza. Tu milpa será la envidia del valle entero. Pero a cambio, quiero que cuides el campo. Que no dejes que nadie se acerque. Que no permitas que nadie toque lo que crece ahí. ¿Estamos? No pensé en nada más. Solo vi la bolsita que me tendía. Semillas negras, brillantes, como si fueran obsidiana molida. Tomé el trato. Y al principio, parecía un milagro. Sembré esas semillas en una sola parcela, la que daba hacia el norte, donde el sol apenas toca la tierra. Y al cabo de una semana, ya estaban brotando. Verdes, fuertes, como si hubieran bebido de manantial. La tierra olía diferente. Viva. Hasta los insectos se alejaban, como si supieran que ahí no debían meterse. Antonia me miraba con ojos de duda, pero no decía nada. Solo agradecía cuando la mesa tenía algo más que atole. Emiliano empezó a ganar peso. Corría entre las milpas como si nunca hubiera estado enfermo. Y yo me sentía orgulloso. Por fin algo me salía bien. Pero entonces llegó la primera señal. Una mañana, al revisar las mazorcas, noté algo raro. Algunas ya estaban listas, pero no eran como las normales. El grano no era blanco ni amarillo. Era rojizo. Casi carne. Lo pelé con cuidado, y juro por la Virgen que el centro de una de esas mazorcas tenía un diente. Uno humano. Perfectamente incrustado entre los granos. Me asusté. Pensé que era una broma. Pero luego encontré otra. Y otra. Una con un ojo, otra con algo que parecía lengua seca. Fui a buscar al charro, pero no lo encontré. Grité en el cerro, lo insulté, le exigí que se llevara su maldita cosecha. Pero él no volvió. Y para ese entonces, la milpa ya no me pertenecía.
De noche, escuchábamos susurros entre las plantas. Emiliano decía que el maíz le hablaba, que lo llamaba por su nombre. Una vez me lo encontré parado frente a una mazorca, acariciándola como si fuera un gato. Le pregunté qué hacía, y él me dijo que la señora del maíz le había pedido que la cuidara. Lo llevé con un curandero, pero el viejo no quiso tocarlo. Dijo que estaba tocado por la tierra, que no había remedio. Me recomendó quemar la parcela y pedirle perdón a los antiguos. Pero yo no quería perder la única milpa que me estaba dando de comer. Así que me armé de valor y fui de noche con una antorcha. Pero cuando llegué, el fuego no prendió. La tierra estaba húmeda. Demasiado húmeda. Como si llorara. El aire se volvió espeso, y entre las hojas, vi ojos. No era alucinación. Ojos humanos. Pequeños, brillantes, como los de Emiliano. Me devolví corriendo, y desde entonces, la milpa ya no dormía. Los tallos se movían aunque no hubiera viento. Los espantapájaros aparecían colgados de cabeza, con los brazos arrancados. Las aves no se acercaban. Ni los perros. Una noche, escuché a Antonia gritar. Salí corriendo, y la encontré tirada en el patio, con marcas en los brazos. Como si las hojas de maíz la hubieran arrastrado. Lloraba, temblando, diciendo que algo había salido del campo. Que era como un niño, pero con la cara partida y los pies de raíz. Pensé que se estaba volviendo loca. Pero al día siguiente, Emiliano ya no estaba. Busqué por todo el rancho. Grité hasta quedarme sin voz. Entré a la milpa. Me corté la piel entre las hojas secas, me sangré los brazos. Y entonces lo encontré. Estaba en medio del campo. Sentado. Sano. Con una mazorca en las manos. Cuando me acerqué, vi que la mazorca tenía mi rostro. Mi boca. Mis dientes. Y Emiliano sonreía. Papá, la tierra me quiere más que tú. Me quedé ahí, paralizado, viendo a mi hijo sentado en medio de la milpa, abrazando esa mazorca con mi cara, mis dientes y hasta una cicatriz que yo tenía en la ceja desde chamaco. No supe qué hacer. No pude hablar. Me temblaban las piernas como si estuviera parado sobre tierra de cementerio, y la lengua se me hizo trapo seco. Él me miraba con esos ojos negros que ya no eran suyos. No eran de ningún niño. Eran ojos de algo viejo, profundo, enterrado desde antes que existieran los nombres. La tierra me quiere más que tú, repitió, y su voz ya no tenía inocencia. Sonaba hueca, podrida, como si viniera de dentro del maíz. Di un paso hacia él, con los brazos extendidos, murmurando su nombre como si eso fuera a romper el hechizo. Pero en cuanto toqué una hoja, la planta se estremeció como si estuviera viva. Me cortó la palma con una fuerza que no era natural. La sangre goteó sobre la tierra, y la tierra la absorbió como si tuviera sed. Fue entonces que todo el campo se agitó. Las hojas se sacudieron, los tallos se movieron como serpientes, y un sonido extraño comenzó a brotar del suelo, un murmullo grave, como si cientos de bocas enterradas gimieran al mismo tiempo. Cerré los ojos, recé como pude, traté de recordar las palabras de mi abuelo, que siempre decía que uno no debía meterse con lo que da de comer, porque si la tierra te alimenta, también puede tragarte. Corrí hacia Emiliano, lo tomé de los hombros, pero al intentar cargarlo sentí que su cuerpo ya no era del todo humano. Era más liviano, pero duro, como si por dentro tuviera madera. Sus brazos estaban calientes, pero no latían. Y su piel tenía la textura del maíz seco. «Antonia», grité desesperado, «ven, por favor». Ella llegó corriendo, con la bata de dormir y los ojos llenos de miedo. Al vernos, soltó un grito que me rompió por dentro. «Eso no es nuestro hijo». Y entonces el niño, si es que todavía era un niño, giró la cabeza completamente al revés, como lechuza. Sonrió. Y dijo con voz ronca: «Mamá, ven a sembrarte». Ella retrocedió. Tropezó con una raíz que no estaba ahí antes. Cayó. Yo solté a Emiliano y corrí hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, la milpa se abrió. Las hojas se apartaron como brazos que invitan, y del centro del campo brotó una figura. Era alta, delgada, con la piel cubierta de tierra, como si acabara de salir de una tumba.
Su rostro estaba cubierto por un sombrero de palma deshilachado, y en las manos traía una hoz vieja, oxidada. Era un espantapájaros. Pero no de paja. De carne. De hueso. De gritos. Se acercó a Antonia arrastrando los pies. Ella se arrastró como pudo, llorando, gritando el nombre de Dios, de la Virgen, de cualquier santo que la oyera. Pero ahí, compadre, ya no había cielo. Solo tierra. Intenté meterme entre los dos, pero una raíz se me enredó en el tobillo y me jaló con fuerza. Caí de cara al suelo, tragando polvo y sangre. Me arrastraron hacia la milpa, mientras el espantapájaros alzaba su hoz. Y cuando la bajó, Antonia dejó de gritar. Solo se oyó el corte. Luego el silencio. Después el goteo. Luché como animal en matadero. Pateé, grité, mordí las raíces. Pero no servía de nada. La milpa me tragaba. Me arrastró hasta el centro del campo, donde el maíz crecía más alto, más denso, más oscuro. Ahí, el suelo estaba caliente. Olía a sangre fresca, a carne. Vi una zanja abierta. Profunda. Y dentro, cuerpos. Cientos. Todos entrelazados, como si fueran raíces humanas. Algunos aún respiraban. Otros abrían los ojos al verme pasar. Me miraban suplicantes. Uno de ellos tenía el rostro de un vecino. Otro era el curandero. Me empujaron al borde. Y ahí, esperándome como si todo esto fuera una ceremonia, estaba el charro. ¿Pensaste que podrías sembrar sin pagar? Me dijo con voz tranquila, como quien da una lección a un niño necio. Llévame a mí, pero déjalo a él. Es un niño. Ya no es un niño. Es semilla nueva. Fruto fértil. Él dio más de lo que tú jamás podrías. El maíz ya es suyo, y tú serás su sombra. Intenté lanzarme contra él, pero las raíces me detuvieron. Me levantaron en el aire como si fuera una espiga. Me crucificaron en medio del campo. Brazos abiertos. Pies juntos. Clavado con espinas. El espantapájaros se acercó. Me miró. Y su rostro tenía mis ojos. El charro chasqueó los dedos, y la milpa entera se inclinó, como saludando. Ahora sí, dijo. Este campo ya está completo. Desde entonces no sé cuántos días han pasado. No tengo hambre. No duermo. Pero siento a los cuervos picoteándome. Cada noche me arrancan los ojos. Y cada mañana me vuelven a crecer. El sol me calcina de día. La lluvia me pudre de noche. Y lo peor es que no puedo gritar. Mi boca está llena de granos de maíz. Cada vez que el viento sopla, los tallos se mueven y susurran. Hablan en una lengua que no es humana. A veces, entre los susurros, escucho la risa de Emiliano. Él corre por el campo, descalzo, feliz. Acaricia las mazorcas con ternura. Y cada una tiene un rostro. Algunos ríen. Otros lloran. Todos viven. Él canta. Canta una canción que aprendió de la tierra. Y cada que canta, otro hombre desaparece en los campos. Dicen que la milpa de San Juan Tierra Negra crece como ninguna otra. Que da 3 cosechas al año. Que el maíz sabe dulce, pero distinto. Como si llevara algo más. La gente compra feliz. Come feliz. No preguntan de dónde sale tanta abundancia. Pero tú, si alguna vez ves una milpa demasiado alta, con hojas rojizas y granos brillosos, no entres. No te acerques. No recojas nada. Porque puede que yo esté ahí, mirándote desde la cruz. Con los ojos que vuelven cada amanecer. Y puede que el niño te esté esperando. Me llamo Chuy, y esta historia no la cuento pa' asustarte nomás, ni pa' hacerme el interesante. La cuento porque si tú alguna vez te has sentado en una taquería a las 3 de la mañana, con el hambre bramando y el cerebro medio apagado, tienes que saber que hay tacos que no deberías tragarte, por más sabrosos que estén. Y sobre todo, tienes que saber que el hambre, cuando es verdadera, no viene del estómago. Viene de más adentro. De un lugar oscuro. Yo conocí esa hambre.
Y conocí al que te la puede quitar a cambio de algo más. Esto fue en Monterrey, cuando la crisis me traía de la greña con la vida. Me había quedado sin jale. Tenía una hija chiquita y la doña ya me veía como un fracasado. Todos los días salía a buscar trabajo, pero nadie contrataba a un güey como yo, con la secundaria a medias y un carácter de la fregada. Así que empecé a vender lo que tenía, primero el microondas, luego la tele, luego una bicicleta vieja. Pero ni así nos alcanzaba pa' tragar bien. Había días en que la niña me pedía leche y nomás podía darle agua con tantito pan duro. Una noche, caminando por el centro, me topé con una callecita oscura entre las avenidas. Estaba solo, pero olía a carne asada, a cebolla sudada, a tortilla recién calentada. Ese olor me jaló como si fuera cuerda de la panza. Y ahí, justo donde uno menos lo espera, había un puestito de tacos. Uno de esos móviles, de lámina, con toldo rojo y una parrilla grande que chisporroteaba. No había nadie en la fila, pero el taquero ya estaba sirviendo. Tenía un mandil blanco, bueno, más bien amarillento, y un sombrero vaquero que le tapaba la cara. Me acerqué despacito, sintiéndome fuera de lugar. El vato no me saludó ni me pidió nada. Nomás sirvió 2 tacos en un plato de unicel y los dejó sobre el mostrador. ¿Cuánto?, le pregunté, con la voz bajita, porque no traía ni un peso. El taquero levantó la cabeza. Y aunque no vi su rostro completo, vi sus ojos. Brillaban como brasas, como los carbones encendidos. Me respondió con voz gruesa, ronca, que no parecía salir de una garganta humana. Pruébalos. Son gratis, la primera vez. Mira, compa, yo ya había oído leyendas. Las del charro negro, las del cadejo, las de la llorona. Pero en ese momento no pensé en nada de eso. Tenía hambre. Tenía frío. Tenía el alma llena de polvo. Así que agarré los tacos y me los tragué en 2 mordidas. Y déjame decirte algo, eran los tacos más pinches deliciosos que he comido en mi vida. Carne jugosa, sazonada con algo que no puedo describir, tortilla doradita, salsa que picaba sabroso. Me sentí lleno. Pero no solo de comida. Lleno por dentro. Como si algo hubiera entrado a tapar el hoyo que traía en el pecho desde quién sabe cuándo. El taquero me volvió a hablar. ¿Quieres vender tacos como estos? Lo miré, confundido. ¿Cómo que vender? Puedo darte tu propio puesto. Siempre lleno. Siempre caliente. Solo tienes que aceptar y no hacer preguntas. Y entonces me extendió la mano. Una mano negra, huesuda, con dedos largos como ramas secas. Yo dudé. Pero luego pensé en mi hija. En el hambre. En las deudas. Así que la estreché. Y sentí un escalofrío que me bajó desde el cuello hasta las piernas. Al día siguiente, amanecí con un puesto nuevo frente a mi casa. Igualito al del hombre. Mismo toldo rojo, misma parrilla. Pero había algo más, una hielera grande, blanca, sin marcas. Y dentro, carne. Mucha carne. No pregunté de dónde venía. Recordé sus palabras. No hagas preguntas. Encendí el asador, puse la carne a chisporrotear, preparé cebolla, cilantro y salsas con lo poco que tenía. Y en menos de 1 hora, la gente llegó. Como si supieran. Sin anuncios, sin volantes, sin nada. Empezaron a hacer fila. Comían. Se relamían. Volvían al día siguiente. Y al otro. Y al otro más. Y el dinero, compa, el dinero llegó como lluvia. Pagaba la renta. Llenaba el refri. Compré una tele nueva, ropa para la niña, incluso un carrito usado. Por primera vez en años, me sentía alguien. Me decían Don Chuy el de los tacos, y nadie sabía que yo venía de dormir en el suelo con la panza vacía. Todos me sonreían. Todos me buscaban. Pero luego empezaron las preguntas. La carne no sabía como la normal. Algunos decían que era exótica. Otros que tenía un sabor que despertaba algo. Una clienta me dijo que desde que comió mis tacos, ya no sentía hambre con otra comida. Otro me confesó que soñaba con el puesto, con la carne, con la salsa. Como si algo en su cabeza se hubiera quedado allá, oliendo el asador. Yo me hacía menso.
Decía que era una receta secreta, que era carne de res premium, pero sabía que era mentira, porque cada noche, al cerrar, me encontraba con una hielera nueva. Y la carne nunca era igual. Una noche, abrí la tapa sin querer. La bolsa se rompió. Y dentro, había un brazo. Un brazo humano. Con tatuajes. Y un reloj aún puesto. Me fui atrás, con el vómito en la garganta. Quise cerrarlo, tirarlo, quemarlo. Pero entonces, detrás de mí, lo vi. El charro. Ahí estaba. Parado junto al asador, como si hubiera salido de la oscuridad misma. ¿No querías alimentar a tu niña? Esto no es lo que acordamos. Nunca pediste detalles. Solo dijiste que sí. Y el hambre no espera. Intenté huir, pero mis piernas no se movían. Estaban como clavadas al suelo. El charro extendió una mano hacia el fuego del asador y lo tocó. Las llamas se volvieron negras. Y entonces vi su rostro. No era hueso ni carne. Era maíz seco, que crujía al moverse. Sus ojos eran granos ardientes. Y su boca estaba cocida. Tú no vendes tacos, me dijo. Tú das carne. Ellos ya tienen hambre. Y tú eres el proveedor. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en casa, mi hija dormía como si nada, y el puesto seguía frente a la puerta, con el fuego encendido. Olía a carne. A esa carne. Y lo peor es que, tenía hambre otra vez. Desperté al día siguiente con el sabor del acero oxidado en la boca, los labios secos y la garganta como si hubiera respirado carbón toda la noche. El olor a carne seguía colándose por la ventana, como si me persiguiera. Pensé que había sido un sueño, uno de esos pesadillas que se sienten tan reales que te dejan sacudido todo el día, pero cuando salí y vi el puesto encendido, la hielera blanca esperándome en la banqueta, supe que nada había sido mentira. El charro había estado ahí. Y yo había comido de su mano. No abrí la hielera. No quise verla. La empujé con el pie hacia la sombra del toldo y me quedé parado frente a la parrilla, sintiendo el calor del fuego en la cara. La gente empezó a llegar sin que yo hiciera nada. Era temprano, no eran ni las 8, pero ya había fila. Hombres, mujeres, chamacos uniformados, viejos, todos con la misma mirada, ansiosa, los ojos brillosos, las manos inquietas, oliendo el aire como animales. ¿Ya están los de tripita, don Chuy? ¿Los de lengua, si va a tener hoy? No más 2, pa, llevar, con todo. Yo no hablaba. No respondía. Me movía como si otro estuviera dentro de mi cuerpo. Mis manos cortaban, volteaban la carne, servían las tortillas, echaban el cilantro, la cebolla, la salsita roja que escaldaba la lengua. Nadie preguntaba de qué era la carne. Nadie cuestionaba el sabor. Solo comían, mascaban con los ojos cerrados, se lamían los dedos como si eso fuera lo último que iban a probar en su vida. Y poco a poco empecé a ver los efectos. Un cliente, un oficinista que venía cada día, empezó a quedarse después de comer. No se iba. Se sentaba en una banqueta, mirando el asador como si viera una virgen. No hablaba. Solo respiraba hondo. Luego lo vi una madrugada, parado frente al puesto cuando yo ni siquiera había abierto. Estaba descalzo. Tenía las uñas negras. Y su piel, compa, su piel se estaba pelando como si hubiera dormido en ácido. Otra mujer me dijo que desde que probó los tacos, no podía comer otra cosa. Que la carne de res le sabía a tierra. Que el pollo le olía a muerto. Que hasta el agua le sabía amarga si no era después de comer aquí. Y luego, empezaron a faltar personas. Primero fue un chavo que venía a venderme bolsas de plástico. Luego una vecina que siempre barría la banqueta. Después un vagabundo que dormía cerca del puesto. Nadie decía nada. Nadie los buscaba. Pero cada vez que uno desaparecía, una nueva hielera aparecía junto a mi puerta. Limpia, sellada. Y cuando la abría, había carne. Una noche, no aguanté más. Después de cerrar, fui a la hielera con una linterna. Abrí despacito, con la panza hecha nudo. Y lo que vi me heló el alma, una cabeza. La cabeza de la vecina. Los ojos abiertos. La boca torcida en un gesto de horror.
y al fondo de la hielera, una nota escrita a mano, con tinta roja. Sigue sirviendo. Ellos tienen hambre. ¿Y tú también? Quise quemar todo. El puesto, las hieleras, la carne. Pero no pude. Algo en mí se lo impidió. Las manos no me respondían. El cuerpo se me doblaba del dolor. Me caí de rodillas, vomité bilis, sentí que me arrancaban las entrañas. Y entonces lo vi otra vez. El charro. Parado al otro lado de la calle. El sombrero cubriéndole el rostro. El humo de su cigarro flotando en el aire como serpiente. Me habló sin mover la boca. Tú no eres taquero. Eres sembrador. Siembra hambre. Cosecha carne. Y desapareció. Pasaron los días. Dejé de ir a casa. Dormía detrás del puesto. Mi hija iba con su abuela y ya ni preguntaba por mí. Yo me convertí en parte del puesto. Mis manos ya no eran mías. Mis pensamientos se llenaban de cortes, grasa, fuego. Cada vez que alguien me pedía tacos, yo sabía exactamente qué parte servir. La carne me hablaba. Me decía cosas. Me recordaba sus nombres, sus historias. A veces, al poner la carne en el comal, escuchaba un grito ahogado entre el chisporroteo. Y luego llegó el punto sin retorno. Una madrugada, mientras acomodaba las cosas, encontré una hielera más grande que las anteriores. ¿Pesaba más? Cuando la abrí, el corazón se me detuvo. Era mi cuñado. Él. El que me prestó para arrancar con los primeros sartenes. El que cuidaba a mi hija mientras yo trabajaba. Tenía la boca cosida. Y en el pecho, tallado con navaja. Tu sangre sabe mejor. Esa noche lloré. No como hombre, como animal. Grité, rasgué el toldo, pateé la hielera. Pero el puesto seguía encendido. No importaba que lo apagara. La parrilla volvía a encenderse sola. Las tortillas aparecían calientes sobre la plancha. Y al amanecer, la fila seguía ahí. Más larga. Más hambrienta. Uno de los clientes se me acercó y me dijo: «Oiga, don Chuy, ¿usted qué le pone a la carne?» «Nada», respondí, con voz ronca. «Ah, porque, la neta, sabe a familia». No supe si era una broma, o si él también estaba marcado. Esa misma semana, un hombre delgado, con traje, se quedó hasta el cierre. No pidió tacos. Solo me miraba. Me dio miedo. Pensé que era policía, inspector, algo. Pero cuando me le acerqué, me dijo: «¿Sabías que hay más como tú?» «¿Qué?» «Otros puestos. Otros taqueros. En otras ciudades. En otros países. Todos con el mismo fuego. Todos con la misma carne. ¿Y tú quién eres?» Él sonrió. «Soy cliente. De tiempo completo». Se acercó a la hielera, la abrió, tomó un pedazo de carne cruda y se lo llevó a la boca como si fuera pan dulce. Masticó con placer. Y antes de irse, me guiñó un ojo. «El hambre es un virus. Y tú eres portador». Desde entonces, entendí. Ya no soy Chuy. No soy papá. No soy humano. Soy parte del ciclo. El fuego no se apaga. El puesto nunca se va. La hielera siempre llega. El charro siempre observa. Y la gente siempre tiene hambre. A veces, cuando me pongo a pensar, me pregunto si alguna vez existió un primer taquero. El primero que aceptó el trato. Que tocó la mano del charro y se volvió servidor del hambre. Tal vez él también pensó que podía controlarlo. Que podía salirse. Que solo sería por un rato. Pero nadie sale. Y si tú estás leyendo esto, si alguna vez comiste en un puesto donde la carne sabía demasiado bien para ser de vaca, tal vez ya estás marcado. La próxima vez que sientas hambre, de esa que no se va con nada, recuerda, la carne llama. Y los que servimos, escuchamos. Y si alguna vez ves un puesto solo, a media calle, con un toldo rojo y un taquero que no te cobra el primer taco, corre. O siéntate. Y empieza a servir. Yo no nací ladrón, compadre. A mí la muerte siempre me dio respeto, y eso que crecí viendo entierros cada semana,
porque mi padre era sepulturero del Panteón Viejo en Guanajuato, ese que queda junto al cerro, con su entrada de cantera y sus pasillos húmedos llenos de cruces torcidas. Desde chiquillo me llevaba con él a ayudar, aunque en realidad me tenía ahí pa' que no me echara a perder en la calle. Me sentaba junto a las tumbas recién abiertas mientras él paleaba tierra y hablaba solo, como si los muertos le respondieran. Me enseñó a no escupir sobre una lápida, a no silbar entre los nichos, y a persignarme cada vez que viera un féretro. Me decía que el panteón tenía oídos, y que si uno hablaba de más, lo escuchaban cosas que no debían. Pero cuando uno crece pobre, con el estómago tronando y la vida dándote portazos en la cara, el respeto por los muertos se vuelve lujo. Yo tenía 19 cuando me quedé sin jale. Mi madre había muerto y mi padre ya andaba medio ciego, puro rezar y dormir. Me quedé solo, con deudas y un rosario de problemas colgado al cuello. Fue entonces que supe de los rumores, de que en las tumbas más viejas del panteón había cosas de valor. Joyas, anillos, medallas de oro. Y que muchos que escarban en la noche salen con los bolsillos llenos, aunque otros no regresan. Empecé por limpiar una tumba antigua, una de mármol rajado, que decía Doña Clarisa de M con letras apenas legibles. La abrí una madrugada, con la ayuda de una palanca y mucho miedo. El ataúd estaba casi podrido, pero dentro, entre los huesos cubiertos de polvo y la tela hecha jirones, encontré un collar. Oro puro. Con una cruz pequeña colgando. Y no voy a mentir, me lo guardé. Esa misma semana vendí el collar en el tianguis, en la parte más baja del Callejón del Beso, a un joyero que no hizo preguntas. ¿Me pagó bien? Con eso comí varios días, pagué luz, compré ropa. Y como pasa con todo lo fácil, quise más. Me metí a otras tumbas. Aprendí a identificar las que valían la pena, nombres largos, lápidas trabajadas, fechas de más de 100 años. Y así, entre tierra mojada, huesos crujientes y veladoras derretidas, empecé a encontrar cosas. Aretes, relojes de bolsillo, hasta una medalla con el escudo nacional en relieve. No hablaba con nadie, trabajaba solo, de noche, con una lámpara sorda y una pala vieja. Pero con cada saqueo, algo en el ambiente cambiaba. El aire del panteón se volvía más espeso, más frío. Los perros del barrio dejaron de entrar. Y yo empecé a soñar con cosas que no tenían forma. Voces. Caras. Silencios. Pero la ambición, ya sabes, es como un hoyo en el pecho. Entre más le echas, más grande se hace. Y fue entonces, una noche con luna llena, que lo vi. Estaba yo sentado sobre la tumba de un tal don Pascual Montes, limpiando un anillo sucio de sangre seca, cuando sentí un viento helado correr entre las lápidas. Me puse de pie. Y ahí, al fondo del pasillo de criptas, bajo la sombra del ángel sin cabeza, apareció él. Un charro. Negro de pies a cabeza. Sombrero ancho, traje bordado con calaveras, botas relucientes. Caminaba sin hacer ruido, como si flotara. Lo vi de frente, y no tenía rostro. Solo una oscuridad profunda, como un pozo sin fondo, de donde salía un olor a tierra vieja y carne podrida. Andas desenterrando más de lo que debes, muchacho, me dijo sin mover la boca. Su voz venía del aire, como un eco que no necesitaba garganta. Me quedé mudo. La pala se me cayó. El anillo rebotó en el mármol. ¿Buscas oro? Continuó, ¿riqueza? ¿Libertad de esa miseria que te arrastra? Yo tragué saliva. No podía mentir. Asentí. Entonces cava más hondo. Hay un tesoro enterrado aquí, en el nicho 137. Pero no es oro común. Es un regalo para quien no le teme a la muerte. ¿Y qué tengo que hacer? El charro extendió la mano. Larga. Fría. Con dedos que parecían raíces. Solo abre la puerta. Lo que hay dentro es tuyo. No sé cómo, pero acepté. Al día siguiente encontré el nicho. Estaba escondido, al fondo de una cripta sellada con cadenas oxidadas. Tuve que romperlas con un cincel. Dentro, un ataúd sin nombre. Negro. Nuevo, como si nunca lo hubieran enterrado. El aire olía a incienso y a sangre. Lo abrí. Y ahí estaba. Un cadáver perfectamente conservado.
No era momia. No era hueso. Era un cuerpo de hombre, vestido igual que el charro. Solo que tenía el rostro cubierto con un velo. Y sobre el pecho, una caja de madera. Pequeña. Sellada con un listón rojo. La tomé. Al tocarla, sentí una punzada en la cabeza, como si algo se metiera por mis oídos y me hablara desde adentro. La llevé a casa. Esperé a que anocheciera. Y al abrirla, lo supe. Dentro había monedas. No muchas, pero cada una tenía símbolos que no eran humanos. Cruces invertidas, ojos con alas, lenguas entrelazadas. Pero lo peor fue lo que vino después. Esa noche soñé con el panteón ardiendo. Las lápidas reventando. Los muertos saliendo de sus tumbas sin carne, arrastrando los brazos, buscando algo. Y al centro, el charro. Tocando una trompeta que lloraba sangre. Desperté empapado, con las monedas a un lado de la cama y marcas en los brazos. Como si algo me hubiera agarrado mientras dormía. Quise deshacerme de ellas. Las arrojé a una barranca. Pero al volver a casa, estaban otra vez en la caja. Intactas. Y fue entonces que empecé a oír las voces. Primero en el baño. Luego en la cocina. Luego dentro de la almohada. Me llamaban por mi nombre. Me decían ven. Me hablaban con voces de mujeres muertas, de niños, de viejos. Una me dijo, devuélvelo. Otra susurró, ahora tú eres uno de nosotros. Empecé a ver sombras en los espejos. Manos que se reflejaban donde no había nadie. Una noche, al mirarme en el cristal del ropero, vi mi cara con los ojos cerrados. Como muerto. Intenté no volver al panteón. Pero no pude. Algo me jalaba. Algo me exigía volver. Y una noche, ya harto, volví al nicho 137. Me paré frente al ataúd y grité. ¿Qué quieres de mí? Y entonces se abrió solo. El cadáver ya no estaba. Y detrás de mí, una voz, su voz, me dijo. ¿Y tu turno? Me quedé helado, sin aire, sin alma, parado frente a ese ataúd vacío. Las paredes de la cripta empezaron a resumar humedad, como si lloraran. El olor a tierra recién abierta me golpeó en la cara y supe, en el fondo del pecho, que el cuerpo que antes estaba ahí ya no descansaba. Algo lo había sacado. O lo había despertado. Y ahora estaba suelto. Afuera. O peor, dentro de mí. Volteé lentamente, temblando, y ahí estaba. El charro. Más alto que antes, más sólido, como si ahora sí tuviera peso. Su sombra abarcaba toda la cripta, como una mancha viva. No hablaba. No se movía. Solo me observaba. Yo traté de gritar, pero la garganta me ardía como si me hubieran tragado las palabras. Entonces levantó la mano. Y con un solo chasquido de sus dedos, el nicho 137 empezó a cerrarse solo. Las piedras volvieron a su lugar como si nunca las hubiera tocado. El ataúd desapareció. Y la caja con las monedas volvió a aparecer en mis brazos. No es un tesoro, dijo él finalmente, con voz de caverna. Es una deuda. Traté de soltarla, de tirarla, pero mis manos estaban pegadas, como si la madera de la caja se hubiera fundido con mi carne. Sentí un ardor recorrerme los brazos, subirme por los hombros hasta llegar al cráneo. Me desmayé. Cuando desperté, estaba acostado sobre una losa fría, en otra parte del panteón que no conocía. Era como un subsuelo secreto, un pasillo lleno de criptas sin nombre, iluminado por velas derretidas clavadas en cráneos. Me rodeaban figuras inmóviles, momias. Hombres y mujeres secos, parados, con la boca abierta como si aún quisieran gritar. Algunos con los ojos abiertos, vidriosos. Otros con las manos apretando las paredes, como si hubieran intentado escapar. Y en el centro del pasillo, una silla de piedra. Alta. Con marcas talladas. Me senté, sin saber por qué. Mis piernas no respondían. Mis brazos colgaban como trapos. Tenía la caja aún pegada al pecho. Y en ese momento supe, ya no era un invitado. Era parte del lugar. Tú querías oro, susurró el charro detrás de mí. Ahora tendrás todo el que quieras.
Pero cada moneda que tomes será con un año de tu carne. Cada mirada al tesoro será con un trozo de tu alma. Traté de levantarme, de escapar. Pero las momias empezaron a moverse. Lentamente. Una a una. Se acercaron. Algunas arrastraban los pies, otras flotaban. Me tocaron los hombros, el pecho, la cabeza. Sentí como me cubrían con vendas negras que surgían de su piel. No eran vendas normales. Eran como raíces, como venas secas. Y entonces la oscuridad me tragó. Desde ese día perdí la noción del tiempo. A veces estoy despierto, a veces no, pero siempre escucho los susurros. Voces que me llaman, que me acusan, que me dicen ladrón, profanador, gusano. Y el charro siempre está ahí. Aparece cuando uno nuevo entra al panteón, cuando alguien se atreve a cavar de más, a buscar donde no debe, porque el charro ya no busca almas, busca reemplazos. Y ahora yo soy uno de sus guardianes. Me he convertido en una de esas momias que la gente paga por ver. Estoy en una vitrina, con el sombrero ladeado y la sonrisa torcida. La carne de mi cara se ha ido secando poco a poco, pero los ojos aún los conservo. No sé cómo. No deberían estar ahí, pero los tengo. Y con ellos los veo. Cada día, cientos de turistas pasan frente a mí, se toman fotos, hacen bromas, dicen que esto es solo parte de la historia de Guanajuato. No tienen idea de que estoy vivo, que escucho todo, que cada flash me arde, que cada comentario me duele, y que, por las noches, me muevo. Porque cuando el museo cierra, las vitrinas tiemblan. Las momias despiertan. Nos quitamos el polvo, enderezamos la espalda y salimos a caminar entre los túneles. No todos los días. Solo cuando hay un nuevo ladrón. Uno que viene buscando tesoros. Porque los tesoros no se dan. Se custodian y se cobran con carne. Hace poco vi a un muchacho joven, escuálido, con la cara igual de desesperada que la mía cuando entré por primera vez al panteón. Lo vi escarbando entre tumbas rotas. Lo escuché decir, no más pa, sacar una cadenita, no le va a hacer daño a nadie. Y el charro apareció detrás de él. Le habló bajito. Le ofreció monedas. Yo intenté gritarle, advertirle. Pero la boca no me responde. Solo los ojos. Y creo que me vio. Por un segundo, el muchacho me miró directo. Y algo en su cara cambió. Pero aceptó el trato. Ahora solo es cuestión de tiempo. Lo veremos otra vez, caminando entre las lápidas. Tal vez lo atrape yo mismo. Tal vez le toque a otra momia. Y entonces ocupará su lugar. Y yo podré descansar. Porque el charro nunca se detiene. Solo cambia de sepulturero. De guardián. De ladrón. Y si alguna vez visitas el Museo de las Momias y te da escalofrío al ver uno que parece que te sigue con la mirada. Tal vez soy yo. Y si un día te entra la idea de que hay oro en los cementerios y decides llevarte una joya, una moneda, una cruz, recuerda esto, el charro cobra. Y cobra con intereses. Los tesoros del panteón no están ahí para que los encuentres. Están ahí para encontrarte a ti. Hay cosas que uno cree que nunca va a vivir, compadre. Cosas que suenan a leyenda, a cuento de cantina, de esos que se sueltan entre chela y chela pa' espantar al que ya trae miedo. Yo también pensaba así, hasta que me senté a jugar cartas con un hombre que no tenía sombra, que hablaba como si el tiempo no le pesara, y que me ofreció una baraja capaz de darme lo que ningún otro juego me había dado. Ganar siempre. Pero como en todo trato con el diablo, lo que parece suerte, siempre trae algo escondido. Me llamo Saúl, y en esa época vivía en un pueblo chico, pegado a la selva de Chiapas, donde la humedad se pega a la piel como si uno trajera otra camisa debajo de la carne. Desde morro aprendí a jugar. Primero eran canicas, luego dominó, después barajas. Lo mío era el azar. Sentía que cada carta hablaba, que los dados me escuchaban. Y aunque nunca fui bueno pa estudiar ni pa trabajar parejo, tenía ese don de saber cuándo apostar.
pero como todo vicio, llega el día en que pierdes más de lo que ganas. Me metí en deudas hasta el cuello. Le debía a medio pueblo. La doña me dejó llevándose a los niños, y los cobradores ya no tocaban la puerta, la pateaban. Fue en ese momento, cuando ya no tenía nada que perder, que lo conocí. Esa noche llovía como si el cielo estuviera escupiendo rencor. Yo estaba sentado bajo el techo de lámina de una cantina vieja, con las manos vacías y la panza llena de hambre. Y ahí fue cuando se sentó frente a mí. No lo vi llegar. Solo apareció. Tenía un sombrero grande, como de mariachi, negro, con detalles dorados que parecían moverse con la luz. Sus botas no estaban mojadas, aunque todo el suelo era un charco. Y cuando habló, su voz fue como si un tambor sonara dentro de mi cabeza. Tienes suerte, Saúl, pero no sabes usarla. Me encogí de hombros, con el alma hueca. La suerte me dio la espalda hace rato. ¿Y si te dijera que puedes ganarle a todos? Siempre. A cada juego. A cada apuesta. ¿Qué quieres a cambio? Solo que juegues conmigo, una mano. Una vez al mes. Nada más. Lo miré. Y sus ojos no eran de este mundo. No brillaban. No tenían pupila. Eran como dos piedras negras, pesadas, profundas. ¿Qué pasa si pierdo? Eso lo sabrás si sucede. Pero te aviso, esta baraja no es para cobardes. Y entonces sacó una caja de madera tallada. Dentro, una baraja. No era como las normales. Las cartas eran gruesas, con bordes dorados y dibujos que no se parecían a ningún palo conocido. No había tréboles, ni picas, ni corazones. Había símbolos extraños, calaveras, ojos cerrados, manos sangrantes, serpientes. La tomé. Y sentí como algo me recorrió el brazo. Como electricidad. Pero no dolía. Se sentía vivo. Desde ese día, mi suerte cambió. Donde jugaba, ganaba. En la cantina, en los pueblos vecinos, en las ferias, en los gallos. Adivinaba el momento exacto. Sabía cuándo apostar. Me llamaban el brujo del azar. Hasta los que no jugaban me buscaban que les dijera sus números. Me llené de dinero. Mujeres. Respeto. Volví a tener casa. Compré moto. Me metí hasta en peleas de perros y siempre salía con más de lo que llevaba. Pero lo que nadie sabía era que cada mes tenía que jugar una mano con él. Una noche apareció afuera de mi casa. Nadie lo vio llegar. Nadie lo oyó. Pero yo sabía que estaba ahí. Me asomé y ahí estaba, el charro, sentado en una banca, con la caja en las rodillas. ¿Listo para tu jugada? Jugamos. Y esa primera vez le gané. Él solo sonrió. Guardó las cartas y se fue. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, mi perro estaba muerto. Lo encontré seco, con la lengua negra, como si lo hubieran exprimido por dentro. Pensé que era coincidencia. Pero la siguiente vez que jugué con él y le volví a ganar, mi primo se accidentó en la moto. Una semana en coma. Luego, otra jugada, otro triunfo, y una vecina desapareció. Me empezó a dar miedo. Lo enfrenté. ¿Tú estás haciendo esto? Cada victoria tiene su precio. Y tú aceptaste. ¿Y si pierdo? Entonces tú pagas. Pero te aviso, Saúl, nadie pierde para siempre. Seguí jugando. No podía parar. La baraja ya era parte de mí. Dormía con ella bajo la almohada. A veces la oía susurrar en la noche. Me decía a quién apostarle, cuándo, cuánto. Me hablaba con voces diferentes, niños, mujeres, ancianos. Todos me decían que siguiera. Y los muertos empezaron a acumularse. Uno por mes. Cada vez que ganaba al charro, algo o alguien cercano desaparecía, enfermaba o moría. Ya no podía llevar la cuenta. Y lo peor era que, cada vez lo disfrutaba más. Una noche, volviendo de una jugada grande en Tapachula, donde había ganado el triple de lo apostado, me lo encontré en la carretera, parado junto a un árbol seco. Su caballo era más grande de lo normal, y su sombra se alargaba hasta el cielo. Ya es hora de la siguiente mano. No, ya no quiero jugar. Me retiro.
Y tú firmaste, Saúl. No con pluma. Con deseo. Me estás matando a todos. No. Tú lo haces. Yo solo pongo la mesa. No tuve opción. Jugamos. Y por primera vez, perdí. Él sonrió y su sonrisa era hueso. Su voz ya no era voz, era tierra cayendo en un ataúd. Ahora verás cómo es pagar. Al llegar a casa, mi madre no me reconocía. Me miraba como si fuera un desconocido. Gritaba, decía que yo tenía los ojos llenos de lodo. Me eché agua en la cara, me miré al espejo y vi mi reflejo con una soga al cuello. Parpadeé. Ya no estaba. Pero desde entonces, cada vez que juego, aunque sea una partida de baraja común, veo esa soga. Y ahora, el charro quiere otra mano. Hoy es el día. Me lo avisó en sueños. Me dijo que esta vez no será una jugada común. Me dijo que si pierdo, no solo será mi alma. Será todo mi ser. Esa mañana amanecí con el cuerpo entumido, como si alguien me hubiera amarrado durante toda la noche. La baraja estaba sobre mi pecho, abierta, las cartas dispersas como si hubieran caído solas. Cada carta me miraba. Te juro que sí. No con ojos, pero con presencia. Con esa energía rara que se siente cuando sabes que algo no debería estar vivo, pero lo está. No me atreví a tocarlas. Me levanté lento, el sudor frío empapándome la espalda. Sabía que ese día era el último. Lo sentía en los huesos, en la lengua seca, en el silencio que pesaba en el aire como un manto mojado. Era como si el mundo entero supiera que algo iba a pasar. Y nadie me lo decía. Me vestí con la misma ropa de siempre, como si fuera un día normal. Pero no era un día normal. Ese día, Saúl ya no era Saúl. Era un jugador marcado. El último en la lista. El próximo en perderlo todo. Me fui caminando hacia el viejo campo de béisbol, ese que ya nadie usa, el que está a un lado del panteón chiquito donde ya ni flores llevan. Ahí me esperaba. El charro. Parado en el centro del diamante, donde antes se pegaban los batazos más largos. Su sombra era el doble de grande que él. No traía su caballo esta vez. Ni su caja. Solo tenía las cartas en la mano, como abanico maldito. Y cuando me acerqué, me habló sin saludar. Hoy se juega la última. ¿Estás listo? Tragué saliva. No respondí. Solo asentí. Nos sentamos frente a frente, sobre dos sillas viejas que aparecieron de la nada. Una mesa entre nosotros. El cielo estaba gris, sin nubes, sin pájaros, sin viento. El mundo se había detenido para vernos jugar. El charro barajeó con calma. Las cartas sonaban como huesos chocando entre sí. Me dio la mitad. La sentí arder. Como si quemaran la piel. Miré mi mano. No entendí los símbolos, pero una de las cartas tenía mi cara. Mi reflejo. En otra, vi a mi madre gritando. En otra, estaba yo colgado, como en aquel espejo. El que gana, dijo él, decide el destino. El que pierde, deja de existir. ¿Y si empató? Aquí no hay empates. Jugamos. Cada carta que soltaba era como arrancar un pedazo de mí. Empezaron a pasar cosas. A lo lejos, escuchaba gritos. Como si la gente del pueblo sintiera el peso del juego. Vi el polvo alzarse entre las tumbas del panteón, como si los muertos también se hubieran despertado. Vi sombras asomándose por las ventanas de las casas vacías. Vi perros huyendo, chillando. Y mientras tanto, las cartas seguían cayendo. El charro no hablaba. Solo me miraba. Y sonreía. Una sonrisa lenta. Larga. Que no era humana. Era como si el rostro se estirara más de lo que debía. Como si se abriera de más. Y sus dientes eran cartas también. Cada diente tenía un símbolo. La jugada final llegó. Él soltó su última carta, una calavera envuelta en fuego. Yo solo tenía una carta en la mano. Temblando, la miré. Era negra. Sin dibujo. Pero al ponerla sobre la mesa, vi que empezaba a sangrar. El charro se inclinó, la tocó con la uña. Y asintió. Perdiste. Todo se oscureció. Sentí como si cayera de espaldas a un pozo sin fondo.
No gritaba, no podía. Solo caía. Las cartas volaban a mi alrededor, cortándome la piel, haciéndome sangrar por dentro. Vi todos mis pecados flotando frente a mí. Cada apuesta, cada mentira, cada muerte. Las vi una por una. Mi perro, mi primo, la vecina, mi madre. Todos ahí, mirándome, juzgándome. Y entonces desperté. Pero ya no era mi cuerpo. Estaba en otro lugar. Oscuro. Cerrado. Me costaba moverme. Me dolía el alma. Vi mis manos y ya no eran mías. Tenían tatuajes que no conocía. Una carta marcada en cada palma, una cruz en la izquierda, una calavera en la derecha. Y frente a mí, la caja. La baraja del charro. Supe entonces cuál era mi destino. Ahora soy yo quien reparte. No sé cómo pasa. Solo aparece alguien, como yo antes. Desesperado. Roto. Hambre de algo que no entienden. Y ahí estoy. En una mesa. En una cantina. En una calle. En un sueño. Les hablo como él me habló. ¿Quieres ganar siempre? ¿Quieres dejar de perder? ¿Quieres jugar conmigo? Y ellos aceptan. Uno tras otro. Y con cada nuevo jugador, yo me disuelvo más. Ya no sé quién era. Ya no sé si alguna vez fui Saúl. Solo sé que soy parte de la baraja. Parte del juego. Parte del castigo. A veces, cuando el viento sopla desde la selva, oigo una voz lejana que me llama. Es la voz de mi madre. A veces creo que podría ir hacia ella. Pero cada vez que lo intento, el charro aparece. Y me recuerda. Aún tienes manos por repartir. Y vuelvo a jugar. A veces me toca perder. A veces ganar. Pero nunca salgo del juego. Porque este no es un juego de azar. Es un juego de almas. Y tú, si alguna vez ves a un hombre solo, en una mesa vieja, barajando cartas negras con bordes dorados, aléjate. No preguntes. No juegues. Porque la baraja sigue buscando jugadores. Y tal vez el siguiente seas tú. Gracias por ver este video y adentrarte en las sombras conmigo. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que disfrute del terror tanto como tú. Déjame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias te gustaría escuchar en el canal. Los estaré leyendo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Terror en la Sombra y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerden, la oscuridad siempre tiene algo que contar.